Y comenzamos hablando de quemaduras en niños y lo hacemos precisamente con Elena Ruiz, cirujana plástica. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carmen. Elena, gracias por haber venido. Comenzamos, ¿te parece?, hablando de la incidencia que tienen las quemaduras en niños en nuestro medio. Sí, yo creo que es un punto muy importante porque lo que hay que tener en cuenta es que la mayor causa de ingresos hospitalarios y de mortalidad en los niños son los accidentes de todo tipo, y entre ellos las quemaduras ocupan un lugar bastante importante. Para que nos hagamos una idea de la frecuencia que tienen las quemaduras, podemos decir que aproximadamente un 1% de la población se quema por lo menos una vez al año, lo que supondría en nuestro medio casi medio millón de habitantes. De ese medio millón de habitantes, aproximadamente un 40% va a necesitar algún tipo de asistencia médica. ¿En qué zonas del cuerpo es donde más nos podemos quemar? Normalmente suelen ser las zonas expuestas, la cara, las manos, ese tipo de zonas. ¿Y los mecanismos más frecuentes que pueden producir estas? Los mecanismos más frecuentes, un 90% de las quemaduras son las denominadas quemaduras térmicas. Las más frecuentes en los niños son las llamadas escaldaduras, que sería por líquidos calientes, pues el estar cocinando, que el niño esté corriendo por la cocina y se acerque donde no debe, o cuando le estamos preparando la comida se la ponemos muy caliente delante de él. Dentro de las escaldaduras hay un tipo que tiene denominación propia, que es la escaldadura por inmersión, que es cuando metemos al niño en el baño de agua caliente y el agua está demasiado caliente. Hay que tener en cuenta que una temperatura adecuada para bañar un niño son 34-37 grados. Otras quemaduras térmicas serían las quemaduras por contacto, pues cuando toca la plancha, toca un horno, y en nuestro medio son relativamente frecuentes en invierno las quemaduras en las glorias. Y otras quemaduras térmicas son, lógicamente, la quemadura solar y la quemadura por llama. La quemadura por llama, además, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la asociación con alteraciones pulmonares graves, sobre todo cuando se han producido en un ambiente cerrado, es muy importante y se debe consultar al médico. ¿Cuánto tiempo de curas, por así decirlo, suelen conllevar este tipo de quemaduras Todo térmicas? depende, el tiempo de curas va a depender de la profundidad de la quemadura y de la extensión, y sobre todo si existe algún tipo de afectación en órganos internos también. Elena, hasta ahora has hablado de quemaduras térmicas, pero has dicho que hay otros tipos. ¿Cuáles serían? Sí, pues los otros tipos, aunque son menos frecuentes en la infancia, serían las quemaduras químicas y las quemaduras eléctricas. Ambas son muy importantes porque generalmente suelen tener repercusiones a nivel general. La quemadura química pues, es frecuente en los niños que se les ocurra beber lejía, por ejemplo, entonces tienen repercusiones en el tracto gastrointestinal. Y luego la quemadura eléctrica suele asociar, sobre todo en los casos de alto voltaje, alteraciones tanto a nivel cardíaco como a nivel renal por destrucción muscular. Lo más importante diríamos que es la prevención, el procurar evitar que los niños estén al alcance de todo este tipo de productos. Exactamente. Pero una vez se han quemado, una vez sufren este tipo de lesiones, ¿cómo debemos reaccionar? Lo primero y más importante siempre es apartarles de la fuente de calor, o sea, bien sea una llama, bien sea un líquido caliente, y sobre todo quitar tanto ropa como joyas, cualquier tipo de sustancia o de ropa o de tejido que esté en contacto con la piel, porque todo esto lo que va a hacer es perpetuar la quemadura y hacer que se pueda profundizar mucho más. Lo siguiente que tenemos que hacer es lo que sabe todo el mundo: humedecer las heridas. Es muy importante la temperatura del agua que vamos a aplicar. El agua no tiene que ser un agua muy fría, porque podemos meter a los pacientes en hipotermia y hacer incluso que la quemadura se profundice más. Unos 15-17 grados es adecuado, que generalmente es la temperatura a la que sale el agua del grifo. Y durante unos 10 o 15 minutos, una vez bien humedecida la quemadura, colocarle una cura seca, una cura con unas gasas, un vendajito, intentando evitar algodones y intentando evitar todo tipo de cremas. ¿Por qué evitar las cremas? Y, por supuesto, evitar pasta de dientes y todo este tipo de cosas que suele utilizar la gente. Primero, porque cuando llega a un hospital nosotros necesitamos ver la profundidad de esa quemadura y tenemos que retirar todas las pomadas, y además al retirar estas pomadas puede resultar muy doloroso. Y luego otra cosa que es muy importante, qué hacer cuando vemos que una persona ha sufrido una deflagración, está envuelto en llamas. Como sea, hay que intentar tirarlo al suelo, porque lógicamente la actitud de esa persona va a ser echar a correr. Tirarlo al suelo para que se gaste, se consuma el oxígeno que está produciendo esa llamarada. Y intentarlo, esa imagen de las películas de echarse al suelo y rodar. Echarlo al suelo, exactamente. Y utilizar cualquier cosa que tengamos, una chaqueta o lo que sea, y utilizar como golpes secos para intentar apagar las llamas. Y, sin embargo, en ningún momento deberíamos en esa situación quitarnos la ropa, ¿o sí? Sí, se recomienda. Hombre, normalmente cuando ha habido un incendio enseguida van a asistir pues el SAMUR, etcétera, el 112, pero normalmente esa ropa habría que quitarla porque profundiza la quemadura. Lo que pasa es que normalmente van a llegar las asistencias en muy poquito tiempo, cuando hay una urgencia de ese tipo. Ese sería un tipo de emergencia que requeriría de una asistencia médica. Sí. ¿Qué otro tipo de quemaduras también Las quemaduras que requieren normalmente que las vea un médico
son dos criterios, uno es la extensión y otro la profundidad. Por ejemplo, la quemadura más habitual sería la quemadura por el sol, una quemadura con una piel íntegra totalmente, en la que no hay ningún tipo de lesión, con enrojecimiento. Normalmente con una hidratación oral adecuada y con una hidratación cutánea adecuada, con cremas pues, de todo tipo, según la época y la moda, el aloe vera, la rosa de mosqueta, sería suficiente, salvo que la extensión sea grande. Y luego, respecto a la profundidad, cuando haya flictenas, es decir, ampollas, o cuando haya ya escaras, es conveniente que lo vea un médico porque estamos hablando ya de quemaduras más profundas. Elena, ¿te parece? Vamos a ver unas imágenes que tenemos de varias quemaduras, algunas de ellas con ampollas, a ver si podemos verlas. ¿Las tenemos? Parece que sí, ahí están. Sí. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Porque vemos que tiene la mano... Sí, esto al tener flictenas estamos hablando ya de quemaduras dérmicas, pero vemos que al levantar la flictena vemos un fondo rosita. Eso es muy importante para nosotros porque el fondo rosa habla a favor de quemaduras superficiales. Sin embargo, en este otro caso vemos que hay un fondo blanco, nacarado, que nos hablaría a favor más de una quemadura más profunda que probablemente requiera una actitud por nuestra parte. Lo que es muy importante siempre, la flictena, abrirla en un medio estéril y por una persona que sepa exactamente lo que está haciendo, porque si no podemos provocar una infección. O sea que así como las primeras imágenes parecerían igual más llamativas, sin embargo son las más fáciles de curar. Sí, porque está rosita. Al estar el fondo rosita, normalmente en una semana, 10 días, esa herida epitelizaría sin ninguna necesidad de que nosotros tengamos que hacer nada, ni injertar, ni nada. Seguimos ahora enseguida, Elena, vamos a ver aún más imágenes. Mientras te hago la siguiente pregunta, ¿es recomendable el seguimiento prolongado de los pacientes que han sufrido quemaduras? En todos los pacientes quemados es importantísimo hacer un seguimiento prolongado porque no van a tener una cicatrización normal y en un niño muchísimo más. Las cicatrices anómalas que vamos a tener van a ser de dos tipos. La primera que hemos visto sería una cicatriz hipertrófica, una cicatriz queloideas. Lo que ocurre en estos casos es un exceso de cicatrización. La cicatrización no se detiene cuando se tiene que detener. Se producen unas cicatrices abultadas, muy enrojecidas, que son dolorosas y pican mucho. ¿Y eso por qué sucede? Es porque es mucho más frecuente en pacientes jóvenes, en determinadas zonas, como por ejemplo escotes, hombros, espalda, y es por una hipercicatrización. Nuestro organismo no es capaz de decir que ha acabado la cicatrización, entonces cicatriza mucho más, ya están esas cicatrices abultadas y molestas. Además, el problema de estas cicatrices es que son muy difíciles de tratar y con resultados malos. Normalmente se utilizan prendas de presoterapia que se hacen en ortopedias o apósitos siliconados para tratarlas de deprimir y algún tipo de sustancias como corticoides o verapamilos intralesionales para intentar que mejoren, pero no es lo frecuente. Y luego el otro tipo de cicatrices que hacen los quemados sería la mano que hemos visto, que son las quemaduras cuando se producen en las zonas de flexión, por ejemplo en los codos, en las rodillas o por ejemplo en la mano, como tenía esa paciente. A medida que el niño va creciendo, la zona de piel quemada no crece a la misma velocidad, con lo que hace es empezar a retraer las manos o la articulación de la que estemos hablando. Eso hay que vigilarlo mucho durante mucho tiempo porque puede producir una limitación funcional importante que necesite ayuda para que esa mano vuelva a funcionar normalmente. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por habernos aclarado Carmen. todo acerca de las quemaduras. Ahora vamos a cambiar de tema, les vamos a explicar que hay 3 tipos de sedación para la implantología. Rodrigo Martínez Cajo le explica cuáles son las 3, sería sedación consciente, sedación general y sedación inconsciente. Muchas gracias.